El intendente Rodrigo Miller estará el próximo lunes a las 19 en el Consejo Municipal brindando su informe de gestión y perspectivas para este año. El presidente de la Nación se reunió con algunos de los legisladores que estuvieron presentes en el Congreso y ante Asamblea General para también durante más de una hora o un poquito más de una hora hacer mención a lo que consideró sus logros de gestión. Vamos a hacer un repaso de ellas con Francisco Guibert, analista consultor, a quien hemos convocado para la noche de hoy. Gracias por estar ahí, muy amable. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, estábamos analizando un poco, primero vamos a la liturgia de lo que fue este sábado con asamblea y con algunas presencias, algunas ausencias. Quiero que de alguna manera puedas contarnos qué viste en esa apertura de sesiones. Bien, creo que lo primero interesante es la fecha y la hora. En realidad la fecha no, la fecha siempre es así, pero la hora es un horario prime time típico de Estados Unidos, las 21 horas, que trae algunas cuestiones que pueden ser positivas y negativas para la audiencia argentina, que quizás en ese horario, ese día, no le presta tanta atención, que quizás en Estados Unidos es distinto. Pero bueno, son costumbres y hay que valorarlas después con los números de cómo fue la audiencia, cuál fue el impacto. Creo que en definitiva tiene siempre mucho impacto y creo que se presta demasiada atención. Yo estaba en Buenos Aires y estaba comprando, estaba apurado para ir a escucharlo y estaba en el Chino y en la radio del Chino empecé a escuchar el discurso ahí, digamos. Después llegué al departamento y lo terminé de escuchar, pero se estaba escuchando en un supermercado. Esas son para mí pequeñas cuestiones que marcan un poco la importancia de este tipo de discursos que quizás en otras épocas, más o menos, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo al contexto, tenían importancia. Creo que eso es un primer dato. El segundo dato me parece muy interesante la cuestión electoral. Digamos, hubo una lectura que, también, que la hicieron la mayoría de los analistas que tiene que ver con un discurso netamente electoral, inclusive que tiene que ver preparatorio en lo electoral, porque en muchísimos lugares no tienen candidatos. Entonces, hay que empezar a preparar a los candidatos y luego esos candidatos poder arrastrar, convocar, incentivar ese voto que lo votaría Milei o que tiene alguna inclinación con la libertad avanza para poder identificarse y poder votar para ese lado. Yo creo que ese es un dato, digamos, muy importante en este segundo discurso que tiene que ver con ya un año recorrido, que ya en una cuestión que lo anoté, inclusive la tengo anotada acá, que dice, empiecen a jugarnos por nuestros resultados, decía, algo muy interesante después de un año. Bueno, hay que ver cuáles son esos resultados, de qué resultados. Estamos hablando de la inflación, en un momento habla de bajarle, seguir bajando la inflación, de aumentar el empleo, de aumentar los salarios, y esto atado, y también es parece un dato muy importante, atado por el acuerdo con el FMI. Ahí arrancó el discurso y estuvo básicamente todo el tiempo rodeado por la cuestión de cómo impacta, cómo va a ser este acuerdo con el FMI. Bueno, atar la política monetaria económica nacional a un acuerdo con el FMI me parece peligroso, pero bueno, eso es una cuestión totalmente personal que realmente creo yo y no hemos tenido buenas experiencias, por eso me baso en eso. Pero bueno, hay un poco de eso y también emparejado con lo que opina o en las posibilidades de terminar con el Mercosur. Bueno, creo que esos son datos muy interesantes de política en general, nacional e internacional, que son para tener en cuenta. Y después, un poco más de lo mismo. Creo que la idea de la motosierra, la idea de. Estaba hablando recién, antes que ingrese yo, de la ruta 70 y la ruta 6, el tema de la obra pública, del Estado Nacional, Estado Provincial, para quién, cómo. Bueno, el ministro de Obra Pública pidiendo la concesión directamente de las rutas nacionales para poder hacer algo. Bueno, creo que vamos a tener un año que va a ir por ahí, va a seguir exactamente por lo mismo y que eso no va a haber diferencia. Después, en cuanto a asistencias o inasistencias, creo que fue algo que él también lo dice en el discurso, un recinto vacío, vacío de la oposición, en el cual él claramente, y lo dice, textuales, palabras textuales, yo voy a venir, voy a gobernar con ustedes o sin ustedes, y bueno, sabe que no va a tener ningún tipo de apoyo. Venimos hablando inclusive en este programa de esas negociaciones con la oposición, cómo jugar, cómo hacer política, porque en realidad la política es eso, es negociar, es consensuar y poder tirar todos para un lado común.
de acuerdo a los diferentes intereses que tengan los diferentes actores políticos y a quienes representan. Entonces, digamos, se vio un recinto totalmente vacío, donde solamente fueron algunos aplaudidores, los medios, la Corte Suprema y algunos personajes más, pero de la oposición prácticamente vacío. Y después algo Y anecdótico, la eso, pelea con Manes Guillermo, levantó la perdón, atención. te quería preguntar esto, Francisco, Por favor, ¿de quién habla no quiero eso? que ¿De sea la una oposición? locución así. ¿De quién habla? ¿De la oposición o del presidente, del estilo del presidente? Me imagino a quien haya votado, por ejemplo, a Unión por la Patria y no ver ahí a sus legisladores. ¿Está representado o realmente está abandonado por sus representantes? Creo que es una muy buena pregunta y puede tener distintos enfoques. Yo particularmente, y en mi posibilidad de poder discutir política, creo que no asistir es un error, porque es un acto totalmente, un acto democrático, necesario, y es una responsabilidad como legislador estar ahí. Después, en cómo dar las discusiones, dónde, cuándo, de qué manera, para poder usar los mecanismos de la democracia, que tienen que ver con las mayorías, las minorías, las comisiones, frenar proyectos, avanzar proyectos, esos son mecanismos democráticos totalmente válidos. Pero no asistir creo que es un error. Después, el presidente aprovecha, usufructa este tipo de mecanismo que yo no me parece que es un error y los usa a su favor y redobla la apuesta. Nosotros vimos en todo el año pasado que frente a una adversidad se redobla la apuesta. En ningún momento se tira para atrás, se redobla la apuesta. Yo creo que de esa partida es un error, digamos, de la posición. Y pensando en el contenido del discurso, especialmente considerando que el presidente está convencido de haber cumplido más del 75% de lo que prometió en campaña y no habiendo transcurrido todavía un 30% de la gestión, entre los puntos que más llaman la atención está esta discusión que creo que va a librarse en la elección de alguna manera, y es cuando él hace hincapié en quienes han pagado el ajuste, para quién fue la motosierra. El presidente sostiene que prácticamente recayó totalmente en el sector estatal, mientras que, bueno, algunos datos discuten esto severamente. ¿Estará ahí la clave de la elección o es una percepción equivocada? No, yo no creo que esté ahí la clave. Digamos, el discurso estuvo bien encarado en el sentido de que volvió a hablar de la motosierra, volvió a hablar de terminar con el curro de la política, volvió a hablar de terminar con el Estado, en un momento lo dice, y borrar los privilegios. Yo creo que eso seduce o ha seducido hasta acá todo esto. Y terminar con un montón de estos curros que se han terminado, echar a un montón de personas que no estaban haciendo nada, terminar con algunos institutos y algunas cuestiones que no tenían mucho sentido, o sí, no lo sé. Yo creo que me parece que la campaña puede llegar a ir por ahí en algunos sectores que van a ir a buscar ese voto duro y que se van a querer identificar mucho con Milei, en el cual Milei no va a poder ir a todos los sectores, no va a poder ir a todas las provincias, no va a poder ir a los municipios, no va a poder ir a todos lados. Entonces esa radicalización va a intentar acercarse a esta idea de Milei. Creo que en algunos lugares la campaña puede llegar a ir por ahí, pero me parece que el éxito hoy va a estar muy diluido. Yo creo que no encuentro una idea de para dónde ir, sino más con la idea de un Estado gestor eficiente, un Estado gestor que realmente hace lo que tiene que hacer y termina con los curros de la política, pero hace lo que tiene que hacer. Entonces creo que va a ir un poco más por ese lado y no tanto por esta motosierra criminal y este terminar con el curro de la política totalmente criminal, que parece que va a ir por algunos lados de aquellos que se quieran asociar a Milei y sabiendo que no lo pueden hacer porque les queda muy lejos, poder encontrar en ese punto en común que la gente los identifique fácilmente. ¿Y cuál es el desafío que tiene la provincia de Santa Fe, que tiene su periodo electoral ya muy cercano, que de hecho creo que es el primer test electoral que se enfrenta a nivel nacional, para que sus temas tengan un poco más de jerarquía que los temas nacionales cuando se llegue a las urnas el día 13 de abril o en el mes de junio? Mirá, el 13 de marzo arranca oficialmente la campaña, o sea, nada, hoy es 4, en 10 días arranca la campaña, ya podemos ver algunos carteles, no sé en Esperanza porque no estuve, pero sí en Santa Fe ya hay carteles, o sea, arranca la campaña. Yo creo que el gran desafío va a estar, inclusive,
mechado y vamos a tener una complicación ahí, lo que hacemos un poco de campaña, lo que tiene que ver con los convencionales constituyentes, que no se está hablando y no se va a hacer campaña, va a ser medio extraño eso por lo que estoy detectando y por lo que estoy charlando, eso va a haber que tenerlo presente y si vos le podés dedicar algo en el programa sería espectacular, porque es re interesante poder charlar lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución y qué están Sí, lo pensando en venimos eso, pero haciendo eso ya y hoy justamente también nos vamos a abocar a esto. está buenísimo. Yo de otro lado, pero es un tema que a mí me interesa muchísimo. Eso no va a haber campaña, se ve muy poco, digamos, ya los candidatos se diluyen, lo tenemos a Puyaro por un lado y del otro lado, bueno, nada, lo que digo es, creo que el desafío y en esta primera contienda electoral va a ser bajar esos datos duros que tienen que ver con la provincia, tratando de alejarse un poco de la cuestión tanto nacional, tanto Buenos Aires. Yo creo que los candidatos de acá, de Santa Fe, provincia, lo vienen haciendo y lo vienen haciendo muy bien. En las ciudades, inclusive mucho más todavía, tratando de bajar gestión, tratando de bajar la escucha al vecino, tratando de bajar esas posibilidades de hacer cosas, de que con el Estado se pueden hacer cosas eficientes, de verdad, y creo que la campaña va a ir por ahí. Los que no tienen posibilidad de mostrar gestión, lo van a intentar hacer de otra forma y creo que ahí va a estar la clave. Yo creo que hoy la discusión de una motosierra o la idea de terminar con el Estado ya va por otro lado, sino en la discusión de poder tener un Estado eficiente que realmente haga las cosas que tiene que hacer y que nuestros impuestos, los impuestos del contribuyente, valgan la pena. Creo que en la provincia de Santa Fe y en lo que es las localidades va a estar puesto el esfuerzo ahí. Después, los que estén en la libertad avanza van a tener que hacer otra cosa, van a tener que bajar otro discurso y van a tener que intentar pegarse a Milei lo más que puedan. Y pensando en esto de la Asamblea Constituyente y sobre todo de la elección que viene, que es tan definitiva para los santafesinos, me llama la atención esto que decías, que no está teniendo la difusión o que no va a haber una campaña intensa incluso en este tema. ¿Por qué es? ¿Es algo vergonzante? ¿Es algo que se presume que no interesa a la ciudadanía? ¿No va a caer bien? ¿Están todos suponiendo que ya con el nombre o con la imagen de cada uno son electos automáticamente? ¿Dan por descontado que van a estar? ¿Por qué es? Yo creo, y esto es muy apresurado, pero bueno, última, lo digo acá y quedará en YouTube. Pero yo creo que porque es muy difícil. Es muy difícil explicar tanto. Explicar, digamos, todo el proceso es difícil en la reforma de la Constitución, o sea, no es algo nuevo, venimos hace 6 meses, es muy difícil, es muy difícil, es muy fácil embarrar la cancha, muy fácil decir, no, bueno, porque Puyaro quiere quiere la reelección y ahí se acaba toda la discusión. Yo creo que es muy difícil bajar tanta información y que encima todo va a pasar el año que viene, porque este año no va a haber reforma constitucional, no va a ser este año, va a ser el año que viene. ¿Y cuáles son los temas? Los temas están aprobados. ¿Cuáles son los temas que no se van a tocar? Ya se saben cuáles no van a ser. Digamos, creo que inclusive es como muy complejo y falta un poco de training de la política, de la comunicación política, de los medios del ciudadano decir qué constitución, cómo, de qué me sirve a mí. Tenemos una constitución de cuándo, del 60 y pico. Bueno, creo que es muy difícil y el sprint y las campañas creo que son tan rápidas, tan vertiginosas, todo es tan vertiginoso que se hace muy difícil. Entonces, si nosotros podemos ver de campaña, lo único que dijo Puyaro fue un título muy picante, muy fuerte, que hace muchísimo ruido, que digo, voy a terminar con las garantías. Una cosa así dijo, no lo recuerdo perfectamente, pero voy a terminar con los principios garantistas en la Constitución. Lo cual, eso tiene una discusión gigantísima atrás, que podemos estar horas y horas y horas discutiendo qué significa eso, qué significa para el vecino, para el ciudadano. Lo puede hacer porque la Constitución provincial dice una cosa, la nacional dice otra. Bueno, nada, discusiones un montón, pero lo único que se dijo fue eso. Y no va a haber mucho más, va a haber algunos titulares y no va a haber mucho más, porque para mí es muy difícil. Lo último, estamos viendo ya algunas encuestas que son las primeras que empezaron a circular en Santa Fe y no sabemos si corresponden a una guerra de encuestas, pero todo indica que está jugándose todo el gobierno provincial en esta idea de configurarse como el principal actor político de la provincia de Santa Fe. La disputa es con la Libertad Avanza, no es con el justicialismo, de hecho, por lo que estamos viendo. ¿Qué ven ustedes? ¿Tienen alguna medición? ¿Hay paridad? ¿No hay paridad?
Mirá, nosotros tenemos algunas mediciones, pero no específicas y terminadas. Son algunas cosas que estuvimos recolectando, inclusive de conversaciones con colegas y no mucho más que eso. Sí se está jugando todo, no hay paridad. Yo creo que hay un gobierno provincial muy fuerte, con una política y una gestión fuertísima que demuestra que lo puede hacer y lo está haciendo, inclusive acompañando a los municipios y comunas que son afines, y eso a contraposición de un peronismo que no encuentra rumbo, que no encuentra manija, que no encuentra un líder, que se sigue dividiendo. Y la Libertad Avanza, que tiene algunos actores que pueden llegar a ser, pero que no terminan dando a un gran golpe, una, una gran visibilidad. Yo creo que hoy el gobierno provincial lo tiene bastante sencillo y no vimos ningún tipo de paridad. Sí puede llegar a tener alguna cuestión el movimiento de Amaya Granata, que viene con cuestiones muy fuertes, muy picantes y haciendo las cosas, digamos, de una manera explosiva y teniendo con esa explosión mucha mediatización y mucha llegada. Uno puede conseguir o no, pero tiene ese golpe muy fuerte y una visibilidad por su recorrido en otros ámbitos muy fuerte. Entonces, yo lo que veo que no veo ningún tipo de paridad, veo un gobierno provincial haciendo las cosas muy bien, muy tranquilo y con mucha expectativa de poder hacer una muy buena elección en la que es la reforma constitucional, tratando de tener una mayoría, sumando unos 20 y pico para arriba y después ganando en todos lados y tranquilo, no veo muchas dificultades. Gracias por tu análisis, por tu tiempo, muy amable. Muy buenas noches. Por favor, ustedes, buenas noches.